acerca de la Eucaristía. Vamos a reflexionar en este momento la Eucaristía, misterio de la fe. Sepamos en este momento algo muy importante. La Eucaristía es el centro del cristianismo. Todo gira en torno de ella. Tanto el arte como los pueblos y como en las personas. En el arte, los templos maravillosos que llenan la tierra. La pintura en las catacumbas y fuera de ellas. Los cuadros de los grandes artistas. La cena de Da Vinci. La disputa del sacramento de Rafael. La orfebrería con sus filigranas, custodias, hermanos del arte. La música con sus piezas gregorianas y las polifonistas clásicos. La literatura universal, nuestros grandes poetas, López, Góngora, Fray Luis de León, Juan de Encina, los autores sacramentales, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Y si vamos a los pueblos, las grandes procesiones de Corpus, con sus hermosos altares que se levantaban en los cuatro costados de la plaza, para rendir culto a la Divina Eucaristía, en la solemnidad del Corpus Christi. Los congresos eucarísticos, ciudades movilizadas, naciones que se fusionan. El hermoso himno al Congreso Eucarístico de Colombia y muchos más. En las personas, la primera comunión. ¿Cuántos ha marcado el día de la primera comunión y lo recuerdan como algo bonito? Que es la ilusión de los niños, la alegría de la familia. Cuando llevamos el viático a los enfermos, al anciano moribundo, hace un esfuerzo, se sienta en la cama, recibe el viático y queda rebosando de paz. ¿Y para cuántos ha sido el último alimento para la eternidad? Antes solía salir el sacerdote llevando el Santísimo Sacramento con la farola, la campanilla, se repicaban las campanas porque iba a llevar el alimento a una vereda de uno que ya estaba a punto de partir para la eternidad. ¿Cómo recibían la Divina Eucaristía? Los de la casa arreglaban el frente, tiraban flores y pétalos al paso del sacerdote con el Santísimo Sacramento. ¿Cómo arreglaban las casas de bonito para recibir el Santísimo Sacramento? Una mesa cubierta con un mantel, un crucifijo, un florerito con también el agua para bendecir y rociar al enfermo. Todo esto ya pasó. ¿Todo esto por qué? Por una pequeña hostia, por un poco de pan. La Eucaristía entonces es un misterio de fe. Quiero que lo reflexionemos en este momento en dos apartes muy importantes. La Eucaristía ejercita la fe y la Eucaristía aumenta la fe. Todos los misterios nos exigen un acto de fe. Fiados en la palabra de Dios, creemos en lo que no vemos.
El misterio es una verdad oculta. Por eso, asentir a un misterio exige un acto de fe, acto del entendimiento y de la voluntad por el que aceptamos una verdad con evidencia extrínseca o testificada. Creemos en el misterio de la Trinidad porque Dios lo ha revelado. Lo mismo en el misterio de la encarnación. No alcanzamos a explicarnos el misterio. Esta es su razón de misterio, pero no vemos contradicción alguna con la razón. De ahí que la Eucaristía exige un acto intensísimo de fe. Intensísimo de fe. Hay que creer contra lo que nos dicen los sentidos. Para el tacto y el ojo y el gusto después de la consagración, como antes. Sobre el altar hay pan y vino. Hemos de creer solo por la palabra de Dios. Cuando decimos en la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Dura prueba la de los apóstoles, por ejemplo, el Viernes Santo. El gran fracaso de su maestro. Se escondió del todo la divinidad, pero en la Eucaristía está oculta no solo la divinidad, sino también su humanidad, los resplandores que la rodean. Y sin embargo, hay que creer que Cristo está en la hostia, en cada una de sus partículas. Los sentidos no lo alcanzan, pero la fe nos da esa certeza. Hermosos himnos tenemos a la Divina Eucaristía, que nos hacen comprender y animar nuestra fe y nuestros sentidos. Dios ayuda a nuestro acto de fe en la Eucaristía con milagros. ¿Cuántas veces nos lo han demostrado en los que llamamos los milagros de la Eucaristía? De gente de pronto incrédula, que en un momento en la Eucaristía ha surgido algo novedoso. Traemos algunos. En Bolsena, en el año 1263, en la misa, al partir la hostia, destila gotas de sangre que empapan los corporales y purificadores. Y esto lo comprobaron Santo Tomás y San Buenaventura. Muchas veces se aparece un niño en la hostia. Así a Pascasio Radberto. Unas abejas, narra Pedro Cluny, labran una custodia de blanca cera en la que depositan una hostia que roba y pierde un sacrilegio. Y en Quito, en 1649, unas hormigas construyeron una custodia de granos de trigo en torno a una hostia profanada. Decimos pues entonces misterio de nuestra fe. Y recibe muchos y hermosos nombres. Sacramento de la obra salvífica de Dios. La Eucaristía es el sacramento de la vivencia que de esta salvación tiene la humanidad. En ella se hace presente la comunión con Dios y la comunión fraterna.
Los gestos del servicio de Cristo exige que todos los miembros de la comunidad estén dispuestos a poner lo propio en común. Al comer la Eucaristía, sacramento de la Pascua, hemos de estar dispuestos a emprender el camino de la liberación, porque la Eucaristía es un signo que manifiesta nuestra decisión de pasar de la esclavitud a la libertad y de un mundo envejecido a la nueva creación. La Eucaristía como banquete, fiesta, sacrificio, Pascua, reunión, perdón, alianza, anuncio escatológico, reanudación de las promesas. He aquí un misterio inefable y sin fondo que el creyente ha de ir desgranando en el transcurso de la vida. Admirable misterio de nuestra fe, admirable misterio de amor. De ahí que en la Eucaristía, en una actitud de admiración, alabanza y agradecimiento, meditando sobre el cuánto y el cómo te quiere Dios. Eso nos demuestra la Eucaristía, el tanto y el cuánto nos quiere Dios. Es un amor que se acerca, superando distancias espaciales. Es un amor que se queda, superando distancias temporales. Es un amor que intima, asimilación del alimento que se come. Es un amor que comparte, pan que se parte y se multiplica. Es un amor que se entrega. El amor alcanza su máxima intensidad. Es un amor que une no solo a Dios, sino a todos los comensales. Es un amor que sirve, humilde, que quiere gastarse en servicio. Y es un amor que perdona, sentarse a la mesa sirve de reconciliación. También la llamamos santa energía. Si comemos de este pan y bebemos de esta copa, se notará enseguida que hemos recibido una santa energía. Comulgamos para vivir la comunión con Dios, con los hermanos, con el mundo. Comulgamos para aprender a compartir, para ejercitarnos en el servicio, para urgir el compromiso, para que el mundo sea un reflejo de lo que se vive en la Eucaristía. Pan único y partido, y también compartido. Comulgamos para llegar a la entrega, o sea, dar vida con amor, un amor, como decimos, hasta gastarse. La Eucaristía aumenta la fe. Intensivamente por vía de mérito y extensivamente por el magisterio de Cristo. Intensivamente por vía de mérito. Los hábitos sobrenaturales infusos aumentan. No por la mera recepción de actos, sino por la mayor intensidad con que se realiza. Este misterio concentra las dificultades más grandes de nuestra fe. De ahí que exige los mayores sacrificios a nuestra inteligencia. Es el acto de fe más completo, porque la Eucaristía es el compendio de todos los misterios revelados y requiere, por tanto, un acto de fe, como decía ahorita, intensivo. Es un acto
de fe intensísimo es la palabra. Intensísimo. O sea que nunca será abarcado este misterio. Y no hay tributo de fe más sublime que el creer en Jesucristo oculto en cuanto Dios y en cuanto hombre a través de los velos de la hostia, detrás de ese poquito de harina, detrás de ese poquitico de vino, está presente por las palabras de la consagración. Interviene la inteligencia, la voluntad, el sentido y todo el ser. San Juan Damasceno da una explicación muy interesante acerca del sacramento de la Eucaristía. Dice de esta manera: tú preguntas cómo un poco de harina y un poco de vino pueden llegar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él mismo nos lo responde, diciendo: llegó el Espíritu Santo y transformó todo cuanto había sobre el altar. Supera el hablar y el pensar. No preguntes cómo ha sido hecho esto. Pregunta más bien para quién ha sido hecho. Para nosotros. Pensó en todos nosotros. Por eso lo encontramos en las grandes catedrales, en los templos, en capillas, en pequeñas ermitas, donde acudimos en un acto de fe a adorar este augusto sacramento. Y también decimos extensivamente por el magisterio de Cristo, en el depósito de nuestra fe. En la Eucaristía poseemos a Jesús, con él el pasado, el presente y el futuro. Ahí se realiza el pasado, el presente y el futuro. El pasado, figuras y profecías que anuncian a Jesús, la vida de Jesús, su predicación. El presente, Jesús es el centro de la economía actual bajo el triple aspecto de la presencia real, del sacrificio y de la comunión. De tres maneras prodigiosas quiso quedarse con nosotros: como sacrificio para que lo celebremos, como alimento para que lo comamos y como presencia para que lo visitemos. Como sacrificio, la mesa del altar, cubierta con un mantel. Se pone en ella un pequeño tapito que se llama el corporal. Sobre él se pone todo lo que se va a consagrar. En medio de dos luces, un crucifijo, un ramo de flores. Ahí se realiza el sacrificio, con las sencillas ofrendas del pan y del vino, la materia prima del sacramento, y una gotica de agua, para significar nuestra humanidad unida a la divinidad y la divinidad unida a nuestra humanidad. Como alimento para que lo comamos. ¿Cuántos no ven necesidad de esto? ¿Y para qué sirve eso? ¿Cuántos se burlan de personas devotas de la Eucaristía? ¿Y eso para qué sirve? Y lo triste es que están ya muriendo. Piden el sacerdote, téngame el viático. Y ahí sí quieren alimentarse lo que nunca le hicieron en la vida. Le despreciaron. Para después recibirle en un pequeño pedacito, en una cucharita dulcera con agua, porque ya no puede tragar. ¿Cuánto lo desaprovechan? ¿Cuánto decimos no podemos vivir sin la Eucaristía? Es mi primer alimento. Y como presencia para que lo visitemos. Está en todos los templos. De ahí que todos los sacramentos se realizan dentro del templo.
se hace estando el Santísimo Sacramento en el sagrario. Después hablaremos de las maravillas del sagrario. ¿Qué es el sagrario? No es simplemente lo que vemos allá, de donde abrimos y sacamos un copón para destruir la Sagrada Comunión o llevarla a un enfermo que lo solicita. ¿Cuánto se lo pierde? Y como presencia para que lo visitemos. Si no hay Eucaristía, está el Santísimo Sacramento. Hermosamente decía San Juan Bosco: ¿queréis que el Señor os bendiga? Visitadlo en el Santísimo Sacramento. ¿Queréis que os bendiga más? Visitadlo más. ¿Queréis que os bendiga infinitamente? Visitadlo muy frecuentemente. En el porvenir es prenda de vida eterna. Contiene al verbo que habla. Cristo es verdad y vino a enseñarla. Vino a darnos la vida eterna, que consiste en que conozcamos a Dios y a Cristo, a quien lo envió. Y es ante todo maestro. Me llamáis maestro y decís bien, pues lo soy. Y este magisterio lo continúa en la Eucaristía. Dice Santo Tomás que todo efecto que intentó producir Cristo en su vida mortal y de un modo especial en la pasión es efecto propio y especial de la Eucaristía en el que comulga. Ese es el gran efecto especial de la Eucaristía, efecto en el que comulga. No lo deja lo mismo. Y si la prolonga en el hogar, en los oficios, puede hacer de su corazón un sagrario todo el día hasta que empate con la comunión del otro día. Nunca va a estar vacío ese corazón. Por eso es que nos libra de tantas cosas.